Un hombre de éxito, marcado por una infancia difícil, vive un momento inesperado al llevar a sus hijas a una juguetería. Al cruzarse con un niño triste, se ve frente a un reflejo de su propio pasado de privaciones. Este encuentro inicia una serie de acontecimientos que transformarán no solo sus vidas, sino también las de todos a su alrededor. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. Capítulo 1. El sábado había llegado trayendo consigo aquel calor típico de Madrid a primera hora de la tarde, cuando el sol aún brilla con fuerza sobre el asfalto de la Gran Vía y la gente camina apresurada por los pasillos de los centros comerciales, buscando refugio en el aire acondicionado y en los escaparates relucientes. Rafael Montero aparcó su coche discreto, una berlina negra que no llamaba la atención, en el sótano del Corte Inglés de Castellana. Él siempre lo había preferido así, sin ostentación, sin alardes. Al apagar el motor, oyó la risa cristalina de sus hijas. En el asiento de atrás, un sonido que derretía cualquier tensión acumulada durante la semana. Sofía e Isabel, o Isa como todos la llamaban, eran gemelas idénticas de 6 años, con el pelo castaño ondulado recogido en coletas y ojos color miel que brillaban de entusiasmo. Llevaban vestidos de flores a juego, una elección que se empeñaban en mantener, como si aquello reforzara el lazo inquebrantable que las unía. Rafael sonrió al ver a las dos desabrochándose ya los cinturones de seguridad, antes incluso de que él pudiera abrir la puerta. «Papá, papá, vamos ya», dijo Sofía con esa impaciencia dulce que solo los niños consiguen tener sin sonar maleducados. «La juguetería va a cerrar y quiero ver las muñecas nuevas que han sacado. Y yo quiero ver los peluches», completó Isa saltando del coche en cuanto Rafael abrió la puerta trasera. «Dicen que tienen unos osos gigantes con los que se puede dormir abrazado». Rafael cogió las manos de las dos, una a cada lado, y caminó hacia el ascensor. Sentía que el corazón se le encogía siempre que hacía eso, siempre que veía a sus hijas felices con cosas tan simples. Él sabía el valor de eso, conocía el peso de la ausencia, de la imposibilidad. Su infancia había sido muy diferente. Había crecido en Vallecas, uno de los barrios obreros más grandes de Madrid, donde los escaparates de los centros comerciales eran solo espejismos lejanos que avistaba desde el autobús abarrotado. Se acordaba perfectamente de pegar la cara al cristal empañado del transporte público, observando a familias entrar en lugares que parecían pertenecer a otro mundo. Su madre trabajaba como empleada del hogar, salía antes de que amaneciera y volvía cuando la luna ya estaba alta. Él pasaba horas solo, soñando con cosas que jamás podría tener. Pero la vida había dado muchas vueltas, y Rafael había construido un imperio en el sector de la vivienda social. Había proyectado y levantado urbanizaciones asequibles para familias de bajos ingresos, ofreciendo dignidad a miles de personas. El negocio había prosperado más allá de sus expectativas y hoy era dueño de una fortuna que ni en los sueños más audaces de su infancia había imaginado posible. Sin embargo, se mantenía discreto, no ostentaba, no presumía, prefería la sencillez y la invisibilidad que ésta le proporcionaba. Al llegar a la planta de la juguetería, las niñas salieron disparadas, corriendo por los pasillos iluminados repletos de estanterías de colores que subían hasta el techo. Rafael las seguía unos pasos por detrás, observando con ternura, mientras ellas lo tocaban todo, señalaban muñecas, apretaban peluches contra el pecho, probaban coches teledirigidos. La tienda estaba abarrotada como siempre ocurría los sábados. Padres y madres empujaban carritos de la compra llenos. Los niños gritaban de alegría. Los dependientes pasaban ofreciendo ayuda. Sofía se detuvo ante una estantería con muñecas que parecían princesas de cuentos de hadas. Sus ojos brillaban tanto como los vestidos de las muñecas. «Papá, mira esta», susurró con reverencia, sosteniendo una muñeca rubia con un vestido azul brillante. «Es preciosa». Isa, por su parte, había encontrado un perrito de peluche dorado con ojos de botón y orejas caídas.
Apretujaba el peluche contra su pecho como si fuera la cosa más valiosa del mundo. —¿Me lo puedo llevar, papá? —preguntó con esa voz suave que derretía cualquier resistencia. Rafael sonrió y asintió con la cabeza. —Claro que podéis, mis amores. Vamos a la caja. Cogió los juguetes de las manos de ellas y caminó hacia las colas que se formaban cerca de la salida de la tienda. Sofía e Isa lo seguían, hablando animadamente sobre los nombres que les darían a sus nuevos juguetes. Su felicidad era palpable, tan genuina que Rafael sintió una ola de gratitud invadirle el pecho. Podía darles eso, podía proporcionarles alegría sin límites, sin preocupaciones. Pero fue entonces, cuando estaba casi llegando a la caja, que algo lo hizo detenerse. Fuera de la tienda, más allá de las puertas de cristal transparente que separaban el interior iluminado del pasillo del centro comercial, había un niño. Debía de tener unos 5 o 6 años. Vestía una camiseta descolorida y unos pantalones cortos sencillos, y tenía la cara completamente pegada al cristal del escaparate. Sus ojos castaños estaban fijos en algo específico, y Rafael siguió la mirada del niño hasta identificar el objeto de su deseo. Era un camión de bomberos rojo, con luces que parpadeaban y una escalera extensible que subía y bajaba. El juguete estaba colocado estratégicamente en el escaparate, llamando la atención de quien pasaba. El niño no se movía. Estaba completamente hipnotizado, con las manos extendidas sobre el cristal, los dedos dejando pequeñas marcas en la superficie fría. A su lado, una mujer joven, que debía de ser su madre, le sujetaba la mano libre mientras miraba a su hijo con una expresión que Rafael reconoció al instante. Era la misma expresión que tenía su madre cuando él le pedía algo que ella no podía comprar. Tristeza mezclada con impotencia, amor mezclado con dolor. La mujer se agachó a la altura del niño y le dijo algo al oído, probablemente intentando convencerlo de que se fueran de allí, de que olvidara el camión, de que aceptara que aquel deseo tendría que esperar. Pero el niño negó con la cabeza, sin apartar los ojos del juguete. No lloraba, no montaba un escándalo, solo miraba con esa intensidad silenciosa de quien sabe que está ante algo inalcanzable. Rafael sintió que se le encogía el pecho. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras sostenía los juguetes de sus hijas. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, como si él mismo estuviera de nuevo al otro lado de aquel escaparate, al otro lado de todos los lugares donde los sueños se vendían a precios que su familia jamás podría pagar. Se acordó de una tienda en el rastro por donde había pasado con su madre una vez. Había un robot azul en el escaparate que se transformaba en coche. Rafael se había quedado paralizado ante aquella maravilla tecnológica, aquel trozo de plástico y metal que representaba todo lo que él no tenía. Su madre le había dicho, con la voz entrecortada, que algún día tendría un juguete como aquel. Pero aquel día nunca llegó. Sofía le tiró de la manga de la camisa. —¿Papá, estás bien? —preguntó, inclinando la cabeza con preocupación. Rafael parpadeó, volviendo al presente. Miró a sus hijas y luego de nuevo al niño de fuera. La mujer ahora lo tiraba suavemente del brazo, intentando hacerlo caminar, pero el niño se resistía, reacio a dejar atrás el camión de bomberos. Rafael vio cómo finalmente cedía, bajando la cabeza y dejando que su madre lo condujera lejos del escaparate. La derrota en aquel pequeño gesto fue como un cuchillo en el corazón de Rafael. Isa también lo había visto. Ella y Sofía intercambiaron una mirada, esa comunicación silenciosa que solo las gemelas tienen, y entonces Sofía volvió a tocar el brazo de su padre. «Papá, ese niño quería un juguete», dijo, señalando discretamente la silueta que ya se alejaba por el pasillo del centro comercial. «Parecía triste», completó Isa mordiéndose el labio inferior. Rafael tragó saliva. Sus hijas eran pequeñas, pero ya entendían mucho más de lo que él imaginaba. Eran sensibles, atentas, capaces de ver más allá de sus propias necesidades. Era algo que él y su exmujer siempre habían intentado enseñarles: empatía, compasión, gratitud. Sofía miró la muñeca que su padre sostenía, luego a Isa,
y entonces de vuelta a Rafael. «Papá, podríamos darle nuestros juguetes a él», sugirió con voz suave, casi tímida, como si no estuviera segura de si estaba permitido hacer tal oferta. Rafael sintió un nudo en la garganta, miró a su hija, luego a Isa, que asentía enérgicamente con la cabeza. «Sí, papá, podemos comprar otro día. Él lo necesita más que nosotras». Aquel momento fue transformador. Rafael sintió que le ardían los ojos, las lágrimas amenazando con escapar. Sus hijas, criadas en la abundancia, sin haber conocido nunca la privación, estaban dispuestas a renunciar a su alegría para traer felicidad a un desconocido. Era la lección más hermosa que podía recibir. Se agachó a la altura de las dos, sujetándoles los hombros con delicadeza. «¿Estáis seguras, niñas?», preguntó con la voz ronca de emoción. «Puedo comprarlo todo de nuevo. No tenéis que renunciar». Pero Sofía negó con la cabeza. «Tenemos muchas cosas en casa, papá. Él no tiene nada. Y a lo mejor nunca ha tenido un juguete nuevo», añadió Isa con la sabiduría inocente de una niña. «Podemos hacerle feliz». Rafael abrazó a las dos con fuerza, sintiendo el amor desbordarse de su pecho. «Está bien, entonces. Vamos a hacerlo. Vamos a comprar el camión que él quería». Se levantó rápidamente y caminó hasta el escaparate, pidiéndole a un dependiente que le trajera el camión de bomberos rojo. Mientras esperaba, miró a través del cristal en la dirección en que la mujer y el niño se habían ido. Todavía estaban a la vista, caminando despacio por el pasillo, la mujer diciendo algo mientras acariciaba la cabeza de su hijo. Rafael pagó rápidamente, cogió la bolsa con el camión y sujetó las manos de sus hijas. «Vamos, rápido, antes de que salgan del centro comercial». Los tres salieron corriendo de la tienda, atravesando el pasillo con pasos apresurados. Sofía e Isa reían, como si aquello fuera una aventura emocionante. Rafael sentía el corazón latir con fuerza, una mezcla de urgencia y expectación. Tenía que alcanzarlos, tenía que hacer aquello. Finalmente los avistaron cerca de la escalera mecánica, a punto de bajar al piso inferior. Rafael aceleró el paso. «Perdone», llamó, la voz saliendo más alta de lo que pretendía. La mujer se giró, sorprendida. Debía de tener unos 30 años, el pelo oscuro recogido en una coleta sencilla, un rostro bonito, pero marcado por un cansancio profundo que se había instalado en cada línea de expresión. Llevaba un uniforme beige de cafetería, del tipo que Rafael reconocía de varios establecimientos. Sus manos eran rojas, callosas por el trabajo duro. El niño a su lado miró a Rafael y a las gemelas con una curiosidad mezclada con timidez. «Hola, disculpe que la moleste», empezó Rafael tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Pero mis hijas han visto a su hijo mirando un juguete en el escaparate y, bueno, a ellas les gustaría darle algo». La mujer frunció el ceño, confundida. «¿Cómo?», preguntó con la voz baja y desconfiada. Sofía dio un paso adelante sujetando la bolsa. «Le hemos comprado el camión de bomberos», dijo con una sonrisa tímida. El que estaba mirando. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par. «No, no», negó rápidamente con la cabeza, las mejillas sonrojándose de vergüenza. «Muchas gracias, pero no podemos aceptarlo. Es mucha amabilidad». Rafael vio al niño mirando la bolsa con esa misma intensidad que tenía cuando estaba frente al escaparate. Sus ojitos brillaban, llenos de una esperanza contenida. «Por favor», insistió Rafael con voz amable. «Sería un honor para nosotros. Mis hijas se han empeñado. Querían que su hijo tuviera este regalo». La mujer miró a su hijo, luego a Rafael, después a las gemelas que sonreían con dulzura. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Intentó hablar, pero la voz le falló. La gratitud, la vergüenza, la emoción, todo se mezcló en una expresión que casi partió a Rafael por la mitad. Isa le tendió la bolsa al niño. «Es tuyo», dijo con sencillez, «para que juegues mucho». El niño miró a su madre, pidiendo permiso en silencio. La mujer finalmente asintió con la cabeza, incapaz de hablar. El niño cogió la bolsa con las dos manos, la abrió despacio y vio el camión rojo brillando dentro del embalaje.
Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Apretó la bolsa contra su pecho y empezó a llorar, sollozos silenciosos que sacudían sus pequeños hombros. La madre se arrodilló a su lado, atrayéndolo hacia un abrazo apretado, mientras también lloraba. «Muchas gracias», consiguió, decir entre lágrimas mirando a Rafael. «Muchas gracias de verdad». Sofía e Isa se acercaron y abrazaron al niño junto con su madre, creando un pequeño círculo de emoción allí, en medio del pasillo del centro comercial. La gente pasaba, algunos se detenían a observar, pero nadie interrumpía. Era un momento sagrado, de esos que no necesitan palabras. Rafael se quedó de pie, observando la escena con el corazón henchido. Veía en el niño el reflejo de sí mismo, veía en la madre el reflejo de su propia madre, y veía en sus hijas la posibilidad de un mundo mejor, donde la empatía todavía existía, donde la bondad aún era posible. Cuando finalmente se separaron, la mujer se secó las lágrimas del rostro con el dorso de la mano. «Perdón», dijo intentando recomponerse. «No soy de llorar así. Es que…» vaciló, la voz fallándole de nuevo. «Es que ha sido difícil». ¿Y él? Miró a su hijo que sostenía el camión como si fuera un tesoro. Él nunca ha tenido un juguete nuevo. Siempre he recogido algunos usados cuando podía. Esto es… negó con la cabeza, sin palabras. «No necesita explicar nada», dijo Rafael con amabilidad. «Lo entiendo, más de lo que se imagina». Ella lo miró con intensidad, como si intentara leer algo en su rostro. Por un momento, Rafael sintió que ella veía más allá de la ropa sencilla que él llevaba, más allá de la apariencia común que cultivaba. Era como si reconociera en él algo familiar, un dolor compartido, una historia parecida. El niño finalmente encontró su voz. «Gracias», dijo en voz baja mirando a Sofía e Isa. «Muchas gracias». «De nada», respondió Sofía con una amplia sonrisa. «¿Cómo te llamas?» «Lucas», dijo él aún apretando el camión contra su pecho. «Yo soy Sofía, y esta es mi hermana Isa. Somos gemelas». Lucas sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero genuina. «¿Sois iguales?» «Sí», rió Isa. «Todo el mundo lo dice». La madre de Lucas le puso la mano en el hombro a su hijo. «Tenemos que irnos, cariño. Tengo que volver al trabajo pronto». Miró a Rafael de nuevo. «En serio, muchas gracias. No saben cuánto significa esto». «Ha sido un placer», dijo Rafael. «Cuídense». Se despidieron con gestos y la mujer siguió con Lucas hacia la escalera mecánica. Rafael vio cómo el niño miraba hacia atrás una última vez, todavía sujetando el camión como si tuviera miedo de que alguien se lo fuera a quitar. Entonces bajaron y desaparecieron de la vista. Sofía e Isa se quedaron al lado de su padre, observando hasta que ya no pudieron verlos. «Ha estado bien, papá», dijo Sofía, cogiéndole la mano. «Me siento bien por dentro». «Yo también», asintió Isa. «¿Podemos hacer esto de nuevo algún día?» Rafael sonrió, apretando las manos de las dos. «Siempre que queráis, mis niñas. Siempre». Volvieron a la juguetería y Rafael compró de nuevo la muñeca y el perrito de peluche. Las niñas se pusieron contentas, pero había algo diferente ahora, una mayor comprensión del valor de las cosas, de la suerte que tenían, de la responsabilidad que conllevaba la abundancia. Rafael lo percibió en sus ojos, en la forma en que agradecieron con más intensidad, en cómo sostuvieron los juguetes con más cuidado. Durante el camino de vuelta a casa, mientras conducía por las bulliciosas calles de Madrid, Rafael no podía quitarse de la cabeza la imagen de la madre y el hijo. La tristeza en los ojos de ella, la gratitud mezclada con vergüenza, la dureza de la vida marcada en cada gesto. Él sabía exactamente cómo era. Conocía el peso de no poder darle a tu hijo aquello que todos los demás niños parecían tener. Conocía el dolor de decir no cuando todo lo que se quería era decir sí. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Isa desde el asiento de atrás, notando su silencio. «Estoy bien, mi amor», solo pensaba. «¿En qué pensabas?» «En lo extraña que es la vida», respondió, mirando por el retrovisor a las dos. «En cómo a veces encontramos a personas que nos necesitan
y nosotros las necesitamos a ellas también, incluso sin saberlo. Sofía inclinó la cabeza. ¿Vamos a ver a Lucas otra vez? Rafael sonrió. No lo sé, hija, pero espero que sí. Y él aún no lo sabía, en ese momento, mientras conducía de vuelta al espacioso apartamento en el barrio de Salamanca, que aquel encuentro casual en el centro comercial no había sido solo un gesto aislado de bondad. Era el comienzo de algo mucho más grande, algo que cambiaría la vida de todos ellos de maneras que jamás podría imaginar. Era el primer capítulo de una historia que apenas comenzaba a desarrollarse, una historia de amor, dolor, superación y familia. Aquella noche, después de acostar a sus hijas, Rafael se quedó en la terraza del apartamento mirando las luces de la ciudad. Madrid parpadeaba infinita bajo el cielo oscuro, millones de vidas sucediendo simultáneamente, cada una con sus alegrías y tristezas, sus victorias y derrotas. En algún lugar de aquella inmensidad urbana, él lo sabía, estaban la mujer y el niño, probablemente en un lugar pequeño y sencillo, pero hoy con un poco más de alegría de la que tenían antes. Lucas debía de estar durmiendo abrazado al camión de bomberos, soñando con sirenas y rescates heroicos. Y su madre debía de estar tumbada pensando en cómo la vida a veces sorprende, en cómo la bondad todavía existe, en cómo un simple gesto puede significar el mundo entero para quien no tiene nada. Rafael respiró hondo, sintiendo la brisa nocturna tocar su rostro. No sabía el nombre de ella, no sabía dónde vivían, no sabía si volvería a verlos, pero sabía con absoluta certeza que aquel encuentro había cambiado algo dentro de él. Había reavivado algo que pensaba que había perdido en los años de trabajo duro, en los años de construcción de un imperio, en los años de éxito financiero. Había reavivado la memoria de quién era, de dónde venía, del motivo por el cual hacía lo que hacía. Y mientras la ciudad continuaba pulsando bajo la noche, Rafael se hizo una promesa silenciosa. Si algún día volvía a encontrar a aquella mujer y a aquel niño, haría más que simplemente darles un juguete. Marcaría una diferencia de verdad, porque él sabía, mejor que nadie, que la vida puede transformarse cuando alguien te tiende la mano y dice, con sinceridad, yo también he estado ahí y no estás solo. Capítulo 2. Marina Santos se despertó a las 5 de la mañana con el sonido estridente del despertador barato que había comprado en una tienda de €1. El apartamento estaba sumido en la oscuridad típica de las madrugadas madrileñas, ese silencio pesado que antecede al caos de la ciudad. Apagó la alarma rápidamente, con miedo de despertar a Lucas, y se quedó tumbada unos segundos reuniendo fuerzas para enfrentar otro día. Le dolía el cuerpo. La espalda estaba tensa de tantas horas de pie, los pies hinchados, las manos rojas y ásperas del contacto constante con agua caliente y productos de limpieza. Pero no había tiempo para lamentos. El alquiler estaba atrasado, la factura de la luz había vencido hacía 3 días, y el dinero de la última quincena ya se había prácticamente evaporado entre comida, transporte y medicinas. Se levantó despacio, pisando el suelo frío del pequeño apartamento de una habitación que compartía con su hijo. El espacio era minúsculo, ubicado en un edificio antiguo en la zona sur de Madrid, en el barrio de Vallecas. 25 metros cuadrados que albergaban una habitación que servía simultáneamente como sala de estar, un baño minúsculo y una cocina donde apenas cabían 2 personas. Las paredes tenían moho en las esquinas, la pintura se desconchaba en algunos puntos y el olor a humedad era constante, pero era lo que Marina podía pagar. Era su refugio, su hogar, el único lugar en el mundo que podía llamar suyo. Entró en el baño y se lavó la cara con agua fría, observando su reflejo en el espejo manchado. 32 años, pero parecía tener 40. El cansancio estaba grabado en cada rasgo, en las ojeras profundas, en las líneas alrededor de la boca, en el pelo que empezaba a mostrar algunas canas prematuras. ¿Cuándo se había vuelto así?, se preguntó. ¿Cuándo la vida se había convertido en esta batalla diaria por la supervivencia, donde cada euro se contaba, cada comida se planificaba,
Cada deseo se posponía indefinidamente. Se puso el uniforme beige de la cafetería donde trabajaba, un lugar llamado Sabor Casero, ubicado en el centro de Madrid. La camisa era ancha y sin forma. El pantalón tenía un pequeño roto en el bajo que había cosido con hilo, y el delantal estaba manchado de grasa que no salía ni con los productos más fuertes. Se recogió el pelo en una coleta apretada. Se puso las zapatillas gastadas y cogió el bolso viejo que llevaba todos los días. Antes de salir entró en la habitación donde Lucas dormía profundamente, abrazado al camión de bomberos rojo que le habían regalado en el centro comercial hacía 3 días. Marina se detuvo en la puerta, observando a su hijo a la luz tenue que entraba por la ventana. Dormía con una sonrisa en los labios, el camión colocado cuidadosamente al lado de la almohada. Desde que le regalaron el juguete, Lucas no lo soltaba ni por un segundo. Lo llevaba a todas partes, se lo enseñaba a los vecinos. Jugaba solo creando historias elaboradas de rescates y heroísmo. Era la primera vez que Marina lo veía tan feliz, tan completo. Y eso le partía el corazón al mismo tiempo que se lo reconfortaba. Le partía porque sabía que ella no podía darle aquello, que había dependido de la bondad de extraños para ver a su hijo sonreír así. Y le reconfortaba porque, al fin y al cabo, Lucas estaba feliz, y eso era todo lo que importaba. Se acercó, le dio un beso suave en la frente y susurró: «Te quiero, mi amor». La vecina, doña Concepción, una señora jubilada que vivía en el apartamento de al lado, ya estaba levantada y cuidaría de Lucas hasta la hora de llevarlo al colegio público del barrio. Marina le pagaba lo que podía, generalmente en comida o pequeños favores, ya que el dinero era algo que siempre faltaba. Concepción tenía buen corazón y trataba a Lucas como si fuera su propio nieto. Era una bendición tener a alguien así cerca. Marina salió del apartamento a las 5:30, bajó los 4 pisos del edificio sin ascensor y caminó hasta la parada del autobús en la avenida principal. La ciudad aún estaba despertando, pero ya había movimiento. Trabajadores como ella, que necesitaban cruzar Madrid entero para llegar a sus empleos mal remunerados, ya ocupaban las paradas de autobús, las estaciones de metro, las aceras. Marina conocía a muchos de ellos de vista, compartía con ellos la misma mirada cansada, la misma resignación silenciosa de quien sabe que la vida es dura, pero no tiene más remedio que enfrentarla todos los días. El trayecto hasta el centro le llevaba casi 2 horas. Cogía un autobús abarrotado hasta la estación de metro de Villa de Vallecas, luego se enfrentaba a 3 transbordos y a otra caminata de 15 minutos hasta la cafetería. Llegaba a las 7:15, 15 minutos antes de la hora de entrada, porque su jefe, el señor Domínguez, tenía la costumbre de descontar del sueldo a quien llegara tarde, aunque fuera por 1 minuto. La cafetería Sabor Casero estaba en una calle concurrida cerca de la Plaza de España, un lugar que se llenaba durante la hora del almuerzo. Era un establecimiento sencillo, con un mostrador de cristal que exhibía fritos y bocadillos, mesas de fórmica roja y sillas de plástico. Servía comidas baratas a trabajadores de la zona, estudiantes y personas sin hogar que reunían monedas para comprar un plato de comida. Marina trabajaba en la cocina fregando platos, cortando verduras, friendo croquetas, limpiando la grasa acumulada en los azulejos y en el suelo. Era un trabajo pesado, caluroso, agotador. El vapor de las ollas le dejaba la cara roja, el aceite salpicaba y le quemaba los brazos, la lejía le irritaba las manos. Y el señor Domínguez, el dueño de la cafetería, era un hombre difícil, gordo, sudoroso, siempre de mal humor, dirigía el lugar con gritos y amenazas, humillaba a los empleados delante de los clientes, descontaba cualquier error del sueldo, nunca daba un día libre aunque alguien se pusiera enfermo. Marina ya había perdido la cuenta de las veces que la había llamado incompetente, lenta, tonta, pero aguantaba. Necesitaba el empleo, necesitaba el dinero. No había lujo de dignidad cuando el hambre llamaba a la puerta. Aquella mañana, al llegar a la cafetería, Marina saludó a sus compañeras rápidamente,
se puso el delantal y empezó a trabajar. Las horas pasaban en un torbellino de actividad frenética. Fregar platos, secar, apilar, cortar tomates, cebollas, pimientos, freír croquetas, empanadillas, patatas, limpiar el suelo que se volvía resbaladizo por el aceite, soportar el calor sofocante de la cocina sin una ventilación adecuada. Su mente entraba en modo automático, desconectándose del presente, vagando a lugares lejanos. Pensaba en Lucas, en cómo estaba creciendo tan rápido, en cómo pronto necesitaría ropa nueva que ella no sabría cómo comprar. Pensaba en el colegio, en las tareas que intentaba ayudarle a hacer a pesar de no haber estudiado mucho. Pensaba en el futuro incierto, en cómo salir de aquella situación, en cómo darle a su hijo una vida mejor. Marina no tenía familia. Había crecido en centros de acogida después de que su madre la abandonara siendo un bebé. Nunca conoció a su padre. Pasó la infancia y la adolescencia siendo trasladada de un hogar a otro, sintiéndose siempre invisible, siempre sola. A los 18 años, cuando salió del último centro, intentó construir una vida por su cuenta. Trabajó en varios sitios, siempre en empleos manuales, siempre ganando poco. Conoció al padre de Lucas cuando tenía 25 años. Era guapo, encantador, lleno de promesas. Decía que la amaba, que la cuidaría, que construirían una familia juntos. Marina le creyó. Se quedó embarazada. Y entonces, cuando Lucas nació, el hombre desapareció. Se esfumó como el humo, dejando solo deudas y excusas vacías. Desde entonces, eran solo ella y Lucas contra el mundo. Y ella luchaba todos los días para garantizar que su hijo no pasara por las mismas privaciones que ella, que no se sintiera abandonado, que no creciera sin amor. Aunque eso significara trabajar hasta la extenuación, aunque significara renunciar a cualquier cosa para sí misma, aunque significara vivir en un apartamento minúsculo y usar ropa vieja. Lucas era su razón de existir, su propósito, su fuerza. El día en la cafetería transcurrió en medio del caos habitual. El señor Domínguez le gritó 2 veces, porque los platos no se estaban fregando a la velocidad que él quería. A la hora del almuerzo, la cocina se convirtió en un infierno, con pedidos acumulándose, clientes quejándose, grasa esparcida por todas partes. Marina no paró ni un minuto, trabajando sin descanso hasta que le dolieron las piernas y sus manos se quedaron rojas e hinchadas. A las 3 de la tarde, cuando finalmente tuvo 15 minutos de descanso, salió por la puerta trasera de la cafetería para respirar un poco de aire fresco. Se sentó en el escalón sucio del callejón, se quitó los zapatos por un momento y se masajeó los pies doloridos. Miró al cielo gris de Madrid, cubierto por nubes bajas y contaminación, y suspiró profundamente. ¿Cuánto tiempo más aguantaría aquello?, se preguntó. ¿Cuánto tiempo más tendría fuerzas para continuar? Pero entonces pensó en Lucas, en su sonrisa mientras dormía abrazado al camión de bomberos, y supo la respuesta. Aguantaría el tiempo que fuera necesario. No había otra opción. 4 días después del encuentro en el centro comercial, algo inesperado sucedió. Era un sábado, y Lucas había ido con ella a la cafetería porque doña Concepción estaba visitando a su hija en Getafe y no podía quedarse con él. A Marina no le gustaba llevar a su hijo al trabajo, pero a veces no había más remedio. Se quedaba sentado en un rincón de la cafetería, dibujando en hojas que ella cogía del cuaderno viejo que había comprado en la papelería, siempre quieto, siempre portándose bien. Se llevaba el camión de bomberos y jugaba en voz baja, creando sus historias sin molestar a nadie. Marina estaba en la cocina, como siempre, inmersa en el trabajo, cuando oyó un grito familiar que venía del salón. Era Lucas. Lo dejó todo inmediatamente y corrió para ver qué había pasado con el corazón disparado de pánico. Pero al llegar al salón no encontró ninguna emergencia. Al contrario, Lucas estaba de pie, sonriendo de oreja a oreja, señalando una mesa cerca de la ventana. «¡Mamá, mamá, mira quién está aquí!», gritaba saltando de emoción.
Son las niñas del centro comercial las que me dieron el camión. Marina giró la cabeza en la dirección que Lucas señalaba y sintió que el mundo se detenía. Allí estaban ellas, las gemelas con sus vestidos a juego, sentadas a la mesa con un hombre. El mismo hombre que le había dado el camión a Lucas. El hombre que no había conseguido quitarse completamente de la cabeza en los últimos días. Rafael también las vio en el mismo instante. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, y entonces una amplia sonrisa iluminó su rostro. ¡Qué coincidencia tan increíble!, dijo, levantándose de la silla. Sofía e Isa reconocieron a Lucas inmediatamente y salieron disparadas hacia él, abrazándolo con la alegría genuina de los niños que encuentran a un amigo. «¡Lucas! ¡Lucas!», gritó Isa. «¡Estás aquí!». Marina se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. Sentía que le ardían las mejillas de vergüenza. Allí estaba ella, con el uniforme sucio, de grasa, el pelo despeinado, las manos rojas e hinchadas, y allí estaba él, el hombre que había sido demasiado amable, que le había dado un regalo caro sin pedir nada a cambio. La diferencia entre sus mundos nunca había parecido tan abismal. «Hola», dijo Rafael acercándose con cautela, como si sintiera la incomodidad de ella. «Qué coincidencia encontraros aquí. Decidimos venir a comer a este barrio hoy y, bueno, acabamos eligiendo este lugar». «Qué bien», consiguió decir Marina con la voz temblorosa. «Bienvenidos». Los niños ya estaban hablando animadamente, mostrándose cosas unos a otros. Lucas exhibía orgulloso el camión que había llevado consigo, y las niñas le contaban sobre la muñeca y el perrito que su padre les había comprado. Su alegría era contagiosa, genuina, pura. Rafael miró a Marina con atención. «¿Trabajas aquí?», preguntó amablemente. «Sí», respondió Marina bajando la mirada. «En la cocina». «Debe de ser un trabajo duro». «Lo es», admitió ella, «pero es lo que tengo». Hubo un breve silencio, no incómodo, sino cargado de una comprensión mutua. Rafael parecía entender cosas que ella no había dicho, parecía ver más allá de las apariencias. Los niños seguían hablando, y Lucas tiró de Sofía e Isa por la mano, llevándolas hasta el rincón donde estaba dibujando. «Mirad lo que he hecho», dijo mostrando los dibujos de camiones de bomberos que había garabateado. Rafael miró a Marina de nuevo. «¿Puedo pedirte un favor?», dijo con una sonrisa amable. «Podemos invitar a Lucas a comer con nosotros. A las niñas les encantaría». Marina vaciló. Una parte de ella quería aceptar, pero otra parte se sentía incómoda, como si estuviera aceptando caridad de nuevo. «No sé si…», empezó, pero Lucas ya la había oído. «¿Puedo, mamá? ¿Puedo?», preguntó con los ojos brillantes de expectación. Marina miró a su hijo, a esa carita llena de esperanza, y no tuvo el valor de negárselo. «Puedes», dijo en voz baja, «pero pórtate bien». «Siempre me porto bien», respondió Lucas con convicción, haciendo reír a Rafael. Se sentaron a la mesa, los tres niños a un lado, Rafael al otro. Marina volvió a la cocina, pero no podía concentrarse. A cada minuto echaba un vistazo a través del cristal que separaba la cocina del salón, observando a Lucas sentado a la mesa, hablando animadamente, comiéndose el bocadillo que Rafael le había pedido. Ver a su hijo así, feliz e incluido, removía algo profundo dentro de ella. Era gratitud mezclada con tristeza, alivio mezclado con miedo. El señor Domínguez pasó por la cocina y vio a Marina parada. «¿Qué haces ahí mirando?», gruñó. «Tienes un montón de platos que fregar». Marina volvió al trabajo rápidamente, pero su corazón todavía estaba en la mesa con los niños. Cuando finalmente llegó su descanso, salió de la cocina y se acercó a la mesa discretamente. Los niños se reían. Lucas contaba una historia sobre el colegio y las niñas escuchaban atentas. Rafael se dio cuenta de la presencia de Marina y le hizo un gesto para que se sentara. «No puedo», dijo Marina. «Solo tengo 15 minutos». «Entonces, siéntate 15 minutos», insistió Rafael con amabilidad. «A los niños les está encantando la compañía».
Marina cedió y se sentó en el borde de la silla, todavía incómoda. Rafael pidió un zumo para ella, pero Marina lo rechazó. «Estoy bien, gracias». Él no insistió. En su lugar empezó a conversar con naturalidad, preguntando por cosas sencillas. ¿Cómo le iba el día? ¿Cómo le iba a Lucas en el colegio? Si vivían cerca. Marina respondía con frases cortas, todavía cautelosa, todavía desconfiada. ¿Por qué un hombre como él, que claramente tenía dinero y posesiones, estaría interesado en conversar con alguien como ella? ¿Qué quería? ¿Sería lástima? ¿Sería caridad disfrazada de amabilidad? Pero Rafael parecía genuino. No hacía preguntas invasivas, no demostraba superioridad, no la miraba con desdén. La trataba con respeto, como si fueran iguales, y eso confundía a Marina, porque no estaba acostumbrada a que la trataran así. Los 15 minutos pasaron demasiado rápido. Marina tuvo que volver al trabajo, pero le prometió a Lucas que volvería a buscarlo cuando terminara su turno. Él se quedó feliz, siguió jugando con Sofía e Isa, y Rafael le aseguró que lo vigilaría. El resto del día pasó en una extraña neblina. Marina trabajaba mecánicamente, pero sus pensamientos estaban lejos. Pensaba en el hombre y en sus hijas, en la bondad que demostraban, en la forma en que trataban a Lucas como si fuera importante. Nadie había tratado nunca así a su hijo. A nadie le había importado nunca. Cuando el turno finalmente terminó a las 7 de la tarde, Marina salió de la cocina exhausta, con el cuerpo dolorido, los pies hinchados. Pero allí estaba Lucas, todavía sentado a la mesa con las niñas y Rafael, riéndose de algo que Sofía acababa de decir. La escena la hizo detenerse. Parecían una familia. Parecían encajar juntos. Rafael se levantó cuando la vio. «Los niños no querían separarse», dijo con una sonrisa. «Pero creo que ya es hora de que todos nos vayamos a casa». Marina asintió. «Vamos, Lucas, tenemos que coger el autobús». «Puedo llevaros», ofreció Rafael. «Es tarde y el transporte público debe de estar abarrotado». Marina negó con la cabeza rápidamente. «No hace falta, estamos acostumbrados». «Pero insisto, por favor, a las niñas les encantaría pasar más tiempo con Lucas en el camino». Marina miró a su hijo, vio la expectación en sus ojos, y una vez más no tuvo el valor de negarse. «Está bien», cedió. «Gracias». El coche de Rafael era sencillo, una berlina negra común, nada extravagante. Eso sorprendió a Marina, que esperaba algo más ostentoso. Los niños se sentaron en el asiento de atrás, hablando animadamente, mientras Marina iba delante, rígida e incómoda. Rafael conducía tranquilamente, haciendo preguntas sobre el trayecto. Cuando llegaron al edificio donde vivía Marina, ella le dio las gracias rápidamente y salió del coche con Lucas. Pero antes de que pudieran entrar en el portal, Sofía gritó por la ventanilla. «¿Podemos venir aquí otra vez, Lucas? ¿Podemos ser amigos?» Lucas miró a su madre con súplica en los ojos. Marina tragó saliva y asintió con la cabeza. «Podéis», dijo, sorprendiéndose a sí misma. Y así comenzó una rutina que lo cambiaría todo. Todos los sábados, Rafael y las gemelas aparecían en la cafetería. Pedían algo de comer, se quedaban horas hablando con Lucas, lo incluían en sus juegos e historias. Marina observaba desde lejos, todavía cautelosa, todavía construyendo los muros alrededor de su corazón. Pero poco a poco, esos muros comenzaron a agrietarse. Porque Rafael no era como ella imaginaba, no la juzgaba, no la trataba con lástima. Conversaba con ella como si sus opiniones importaran, como si su historia fuera válida, como si ella fuera más que una simple trabajadora de cafetería luchando por sobrevivir. Y eso era nuevo, eso era aterrador, eso era peligroso. Porque Marina había aprendido hacía mucho tiempo a no confiar en nadie, a no depender de nadie, a no abrirse a nadie. Confiar era arriesgarse a que te hicieran daño. Depender era arriesgarse a que te abandonaran. Abrirse era arriesgarse a que te destruyeran, y ya la habían destruido demasiadas veces como para arriesgarse de nuevo.
Capítulo 3. Los sábados se volvieron sagrados. Cada semana, puntualmente a las 11 de la mañana, Rafael llegaba a la cafetería Sabor Casero con Sofía e Isa. Las niñas ya conocían el camino de memoria, subían corriendo los 3 escalones de la entrada y buscaban inmediatamente a Lucas, que las esperaba ansioso en su rincón habitual con sus dibujos y el camión de bomberos que nunca soltaba. El reencuentro era siempre igual, lleno de abrazos, risas y conversaciones atropelladas sobre todo lo que había pasado durante la semana. Marina observaba aquella escena repetirse sábado tras sábado, y algo, dentro de ella, comenzaba a cambiar. Los muros que había construido alrededor de su corazón, ladrillo a ladrillo, durante años de desilusiones y abandonos, comenzaban a presentar fisuras. Eran grietas pequeñas al principio, casi imperceptibles, pero que crecían con cada conversación con Rafael, con cada mirada intercambiada, con cada gesto de cuidado que él demostraba no solo con Lucas, sino también con ella. Rafael era diferente a cualquier hombre que Marina había conocido. No intentaba impresionarla con promesas vacías o palabras bonitas. No la miraba con esa mezcla de deseo y desdén que ella conocía tan bien, esa forma en que algunos hombres veían a las mujeres en su situación como si fueran inferiores, disponibles, desesperadas. Rafael la trataba con un respeto genuino. Le preguntaba por su día, escuchaba sus respuestas con atención real, se acordaba de pequeños detalles que ella mencionaba. Cuando Marina comentó que a Lucas le encantaba dibujar, pero no tenía material adecuado, Rafael apareció el sábado siguiente con un estuche completo de lápices de colores, cuadernos nuevos y rotuladores. No era un regalo caro ni extravagante, pero estaba pensado, era atento, era exactamente lo que Lucas necesitaba, y las niñas eran maravillosas con su hijo. Lo trataban como a un hermano, lo incluían en todos los juegos, lo defendían cuando otros niños de la cafetería hacían comentarios maliciosos sobre su ropa vieja o sus zapatos rotos. Sofía tenía un lado protector y se enfadaba cuando alguien era injusto con Lucas. Isa era más dulce, siempre abrazaba al niño cuando se daba cuenta de que estaba triste e inventaba historias divertidas para hacerlo reír. Los 3 niños crearon un vínculo que trascendía las diferencias sociales, que ignoraba las barreras que los adultos construían. Para ellos solo eran amigos, solo eran niños siendo niños. Marina se permitió, por primera vez en mucho tiempo, sentir algo más que cansancio y preocupación. Empezó a esperar los sábados con una ansiedad diferente, no solo porque sabía que Lucas estaría feliz, sino porque ella también quería ver a Rafael. Quería oír su voz tranquila, su risa fácil, sus historias sobre las niñas. Durante la semana, mientras fregaba platos o freía croquetas en la cocina sofocante, se sorprendía pensando en él, rememorando conversaciones, imaginando lo que dirían en el próximo encuentro. Pero siempre que esos pensamientos surgían, Marina los apartaba con fuerza. No podía permitírselo, no podía hacerse ilusiones. Un hombre como Rafael, aunque no ostentara riqueza, claramente tenía una vida estable, organizada, cómoda. Ella no era más que una trabajadora de cafetería, una madre soltera sin familia, sin futuro, sin nada que ofrecer más que problemas y complicaciones. ¿Por qué se interesaría él por ella de verdad? Probablemente era solo caridad disfrazada de amistad. Probablemente sentía lástima. Y Marina ya había sido objeto de lástima el tiempo suficiente para saber cómo dolía. Así que mantenía la distancia. Conversaba, pero no se abría completamente. Sonreía, pero no bajaba la guardia. Aceptaba la compañía, pero no la bondad. Porque aceptar la bondad significaba deber algo, y Marina no quería deberle nada a nadie. Ya le debía demasiado a la vida. Un sábado particularmente caluroso de noviembre, la cafetería estaba abarrotada. El viejo aire acondicionado funcionaba mal, dejando el ambiente bochornoso y sofocante. Los clientes se quejaban, los pedidos se acumulaban y el señor Domínguez estaba de pésimo humor. Marina corría entre la cocina y el salón, llevando platos, recogiendo vajilla sucia, limpiando mesas. Le temblaban las manos de cansancio.
Le palpitaban los pies de dolor, pero no podía parar. No podía dar motivos para que la regañaran, no podía arriesgarse a perder el empleo. Fue entonces cuando ocurrió. Marina estaba cargando una bandeja con 3 platos de comida cuando tropezó con un bolso que un cliente había dejado en el suelo. La bandeja voló de sus manos, los platos se hicieron añicos en el suelo con un estruendo ensordecedor. La comida se esparció por todas partes. El silencio que siguió fue pesado, embarazoso. Todos los clientes se giraron para mirar. Marina se quedó paralizada, con la cara roja de vergüenza, las lágrimas amenazando con caer. El señor Domínguez salió de la cocina como un toro enfurecido. Sus ojos pequeños brillaban de rabia. Su cara, gorda, estaba roja y sudada. «¿Eres tonta o qué?», gritó, su voz resonando por toda la cafetería. «¿No puedes ni llevar un plato como es debido, incompetente?». Marina bajó la cabeza, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. «Lo siento, señor», susurró. «He tropezado, ha sido sin querer». «¿Sin querer? ¿Sin querer?», continuó gritando Domínguez, acercándose a ella con pasos pesados. «Esto te lo voy a descontar del sueldo. Y vas a limpiar esta porquería ahora. Inmediatamente». Marina se arrodilló en el suelo y comenzó a recoger los trozos de loza con las manos temblorosas. Sentía todas las miradas sobre ella, el peso de la humillación aplastándole el pecho. Quería desaparecer, quería que la tierra se abriera y se la tragara, pero no podía. Tenía que aguantar, tenía que soportarlo. Por Lucas, siempre por Lucas. Rafael lo presenció todo desde la mesa donde estaba con las niñas. Vio a la mujer arrodillarse en el suelo. Vio las lágrimas en su rostro. Vio la forma en que el jefe la humillaba delante de todos. Algo dentro de él se rompió. Sus manos se cerraron en puños. La mandíbula se le tensó de rabia. Quería intervenir, quería defender a Marina, quería poner a ese hombre en su sitio. Pero sabía que no podía. Sabía que Marina no agradecería la interferencia, que se sentiría aún más humillada si él montaba una escena. Así que esperó. Esperó hasta que ella terminó de limpiar, hasta que Domínguez volvió a la cocina, hasta que los clientes dejaron de mirar. Cuando Marina finalmente se levantó, pálida y destrozada, Rafael se acercó discretamente. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Marina se secó las lágrimas con el dorso de la mano y forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Sí, estoy bien, son cosas que pasan». «No, deberían pasar. La forma en que te ha tratado ha sido inaceptable». «Es mi jefe», respondió Marina con voz neutra. «Puede tratarme como quiera. Necesito el empleo». «Pero no mereces que te traten así. Nadie lo merece». Marina lo miró, y por primera vez Rafael vio rabia en sus ojos. «Tú no lo entiendes», dijo con voz baja pero firme. «Tú no sabes cómo es. No sabes lo que es necesitar tanto algo que aguantas cualquier cosa, cualquier humillación, cualquier falta de respeto. Porque la alternativa es no tener comida en la mesa, es no tener dónde vivir, es ver a tu hijo pasar necesidad. Así que sí aguanto, y seguiré aguantando mientras sea necesario». Rafael se quedó en silencio, sintiendo el peso de aquellas palabras. Tenía razón. Él no lo entendía, no de la forma en que ella lo entendía. Aunque había venido de la pobreza, aunque había luchado mucho, hacía años que ya no vivía esa realidad. Se había olvidado de lo desesperante que era, de lo sofocante, de lo degradante. «Perdona», dijo finalmente. «Tienes razón, no lo entiendo, pero me gustaría entender, me gustaría ayudar». Marina negó con la cabeza. «Nadie puede ayudarme, esta es mi vida, y tengo que volver al trabajo». Se alejó antes de que Rafael pudiera responder, desapareciendo en la cocina. Él se quedó allí de pie, sintiéndose impotente, frustrado. Quería hacer algo, quería cambiar esa situación, pero no sabía cómo. Pasaron las semanas. La rutina continuó, pero había una nueva tensión en el aire. Marina estaba más cerrada, más distante. Conversaba menos, sonreía menos, claramente reconstruyendo los muros, reforzando las defensas que había permitido que se debilitaran. Rafael sentía el cambio y sufría con él, pero no sabía cómo revertirlo.
Fue Sofía quien finalmente rompió el hielo. Un sábado lluvioso de diciembre, sugirió que todos fueran al parque después de la cafetería. «Papá, ¿podríamos llevar a Lucas al parque?», pidió con esos ojos que Rafael nunca podía rechazar. «Por favor, hace mucho que no jugamos allí». Rafael miró a Marina, esperando la negativa automática. Pero ella vaciló. Lucas le tiraba de la manga con expectación y había algo en los ojos de ella, un cansancio tan profundo que iba más allá de lo físico. Era un cansancio del alma. «Está bien», cedió, «pero solo una hora». El parque era el Retiro, uno de los más grandes de Madrid, con lagos, senderos y extensas zonas verdes. Los niños salieron disparados en cuanto llegaron, corriendo por el césped con la energía infinita que solo ellos tienen. Marina y Rafael caminaron detrás, manteniendo una distancia suficiente para dar privacidad a los niños, pero lo bastante cerca como para vigilarlos. Fue Rafael quien rompió el silencio. «Perdona si fui un entrometido ese día. No era mi intención hacerte sentir mal». Marina suspiró. «No fue tu culpa. Fui yo la que fue borde. Es solo que…» Se detuvo buscando las palabras. «Es difícil aceptar que alguien te vea en tu peor momento. Es difícil no sentirse avergonzada. No tienes nada de qué avergonzarte. Lo que haces, trabajar duro para mantener a tu hijo, eso es digno, es admirable. No parece digno cuando estás de rodillas en el suelo recogiendo comida sucia mientras todo el mundo te mira». Caminaron en silencio durante unos minutos, escuchando las risas de los niños a lo lejos. Entonces, Marina empezó a hablar, y una vez que empezó, no pudo parar. Le contó sobre su infancia en los centros de acogida, sobre la soledad constante, sobre la sensación de no pertenecer nunca a ningún sitio. Le contó sobre el padre de Lucas, sobre las promesas vacías, sobre el abandono. Le contó sobre las deudas, sobre el miedo constante a no poder pagar el alquiler, sobre las noches en que lloraba a escondidas en el baño para que Lucas no la oyera. Rafael la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, con la voz quebrada y los ojos rojos, él dejó de caminar y le cogió la mano con delicadeza. «Entiendo más de lo que te imaginas», dijo. «Yo también crecí pobre. También conocí el hambre, la privación, la vergüenza de no tener. Mi madre trabajaba tanto que apenas la veía. Crecí mirando escaparates de cosas que nunca podría tener. Sé lo que es sentirse menos, sentir que no mereces las cosas buenas de la vida». Marina lo miró con sorpresa. «Pero tú…», empezó vacilante. «Ahora tienes tanto. ¿Cómo conseguiste salir?» «Trabajo, suerte, oportunidad, un poco de todo. Estudié por las noches, hice cursos gratuitos, acepté cualquier trabajo que apareciera. Ahorré dinero durante años hasta que conseguí abrir mi primer negocio. Salió bien, luego salió mejor, y aquí estoy. ¿Y ahora ayudas a gente como yo por lástima?». Las palabras salieron más duras de lo que Marina pretendía, pero Rafael no se ofendió. «No es lástima», dijo con firmeza. «Es reconocimiento. Es ver en ti y en Lucas algo que yo fui. Es querer ayudar porque sé que un simple gesto puede cambiar una vida entera. Pero sobre todo», vaciló buscando valor, «sobre todo porque me gustáis, porque me importáis de verdad». Marina sintió que el corazón se le disparaba. Aquellas palabras eran peligrosas, eran tentadoras, eran todo lo que no podía permitirse sentir, pero al mismo tiempo eran exactamente lo que quería oír. «Apenas me conoces», susurró. «Entonces déjame conocerte, déjame estar presente, no como caridad, no como lástima, sino como alguien que quiere formar parte de tu vida, de vuestra vida». Marina quería decir que sí, deseaba tanto decir que sí, pero el miedo era mayor, el miedo a que le hicieran daño, el miedo a hacerle daño a Lucas, el miedo a depender y a que la abandonaran de nuevo. Antes de que pudiera responder, los niños volvieron corriendo, interrumpiendo el momento. «Mamá, papá, vamos a tomar un helado», pidió Sofía, cogiendo la mano de Lucas. El momento pasó, pero algo había cambiado. Marina lo sintió.
Rafael también. Era como si se hubiera abierto una puerta, revelando posibilidades que antes parecían imposibles. Los sábados siguientes, las conversaciones se volvieron más profundas, más íntimas. Marina empezó a sonreír más, a relajarse, a permitir que Rafael entrara un poco más. Él, por su parte, compartía historias sobre su vida, sobre las niñas, sobre sus sueños y miedos. Pero había algo que Rafael no contaba. No revelaba quién era realmente, cuál era su verdadera posición financiera, el imperio que había construido. Mantenía esa parte en secreto, con miedo de que lo cambiara todo, con miedo de que Marina lo viera de otra manera, con miedo de ser rechazado no por quién era, sino por lo que tenía. Y entonces, una tarde cualquiera de enero, la verdad salió a la luz de la peor forma posible. Era un sábado especialmente ajetreado en la cafetería. Marina estaba sirviendo mesas porque una camarera había faltado, y Rafael estaba sentado con los niños esperando su comida. La televisión de la cafetería estaba puesta en el telediario de la tarde, pero nadie prestaba mucha atención, hasta que la voz del presentador anunció un reportaje especial. Hablamos ahora de uno de los empresarios más influyentes de Madrid en el sector de la vivienda social. Rafael Montero, CEO de Construcciones Montero, acaba de anunciar un nuevo proyecto que beneficiará a más de 5.000 familias. Marina estaba pasando justo por delante de la televisión cuando oyó el nombre. Se detuvo, se giró hacia la pantalla, y allí, en alta definición, estaba el rostro de Rafael. No un rostro parecido. Era él, exactamente él. El reportaje continuaba, mostrando imágenes de edificios gigantescos, gráficos de beneficios astronómicos, entrevistas donde Rafael hablaba de responsabilidad social e inclusión. El presentador mencionó cifras que hicieron que a Marina le diera vueltas la cabeza. Multimillonario. La palabra resonó en sus oídos. Rafael Montero era multimillonario. Marina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La bandeja que sostenía se le resbaló de las manos, pero esta vez apenas oyó el ruido de la loza al romperse. Sus ojos estaban fijos en la televisión, intentando procesar, intentando entender. El hombre que venía a la cafetería todos los sábados, que conversaba con ella como si fuera un igual, que fingía ser solo un padre común, era un multimillonario. Le había mentido. Se lo había ocultado. Había fingido. La sensación de traición fue física, como un cuchillo entrando en su pecho. Marina se giró lentamente hacia la mesa donde Rafael estaba con los niños. Él también había visto el reportaje. Estaba pálido, con los ojos abiertos de par en par por el pánico. Se levantó rápidamente, dio un paso hacia ella. «Marina, puedo explicarlo». Pero Marina ya estaba retrocediendo. Las lágrimas comenzaron a caer, quemándole el rostro. «Me has mentido», dijo con la voz quebrada. «Todo este tiempo. Me has mentido». «No te he mentido. Solo no te lo conté todo. Por favor, déjame que te explique». «No me lo contaste», rió Marina, un sonido amargo y dolorido. «Eres multimillonario, multimillonario. ¿Y yo qué soy? ¿Tu proyecto de caridad? ¿Tu buena acción del mes? ¿La pobrecita a la que decidiste ayudar para sentirte mejor contigo mismo? No es eso. Nunca ha sido eso». «Entonces, ¿qué es? ¿Por qué no me lo contaste? ¿Por qué fingiste ser solo un padre normal?» «Porque quería que me vieras como persona, no como dinero. Quería que confiaras en mí, no en lo que tengo». «¿Confiar?», gritó Marina, y toda la cafetería se quedó en silencio, todos mirando. «¿Cómo voy a confiar en alguien que ha ocultado algo tan importante? Me dejaste abrirte mi corazón, me dejaste hablar de mi vida, de mis dificultades, mientras tú tenías el poder de resolverlo todo, y no dijiste nada. Eso es crueldad, eso es manipulación». Los niños estaban llorando ahora. Lucas no entendía lo que estaba pasando, pero sabía que algo terrible iba mal. Sofía e Isa se abrazaban la una a la otra, asustadas por los gritos.
Marina miró a su hijo, vio las lágrimas en su rostro y sintió que el corazón se le hacía añicos aún más. Pero no podía quedarse. No podía seguir allí. Cogió a Lucas de la mano con fuerza. «Nos vamos», dijo. «Ahora». «Marina, por favor», imploró Rafael intentando seguirla. «Hablemos. Arreglemos esto. No hay nada que arreglar. Aléjate de mí. Aléjate de mi hijo. No necesitamos tu lástima. No necesitamos nada que venga de ti». Salió de la cafetería arrastrando a Lucas, que lloraba y gritaba que quería quedarse con las niñas. Marina no miró hacia atrás, no podía. Si miraba se derrumbaría por completo. Así que siguió caminando, las lágrimas cegando su visión, el pecho doliéndole como si se lo estuvieran aplastando. Rafael se quedó paralizado en la puerta de la cafetería, viéndola desaparecer entre la multitud de la calle. Sus hijas lloraban a su lado, agarrándose a su ropa. «Papá, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tita Marina está enfadada?», preguntó Sofía entre sollozos. «¿Por qué se ha ido Lucas?», completó Isa. Rafael no tenía respuesta. Se agachó y abrazó a las dos, también con lágrimas en los ojos. «Lo he estropeado todo», fue todo lo que consiguió decir. «Lo he estropeado todo». Capítulo 4. Los días que siguieron a la revelación fueron los más sombríos que Marina había vivido en mucho tiempo. Pidió un cambio de turno en la cafetería, pasando a trabajar por la mañana para evitar cualquier posibilidad de encontrarse con Rafael y las niñas los sábados. El señor Domínguez se quejó, pero acabó cediendo, y Marina pasó a salir de casa aún más temprano, cuando el sol ni siquiera había salido por completo, volviendo a media tarde exhausta y vacía. Lucas no lo entendía. Preguntaba todos los días por Sofía e Isa, por cuándo volverían a verlas, por qué ya no podían jugar juntos. Marina intentaba explicarle, pero ¿cómo explicar una traición a un niño de 6 años? ¿Cómo decirle que aquellas personas que parecían tan buenas, que lo trataban con tanto cariño, eran parte de un mundo inalcanzable, de una mentira elaborada? Así que solo le decía que era complicado, que necesitaban un tiempo, que tal vez algún día volverían a verse. Pero veía la luz apagarse en los ojos de su hijo con cada respuesta evasiva. Veía la tristeza instalarse en esa carita que siempre había sido tan sonriente. Por la noche, cuando Lucas finalmente se dormía, Marina se permitía llorar. Lloraba por la confianza rota, por la humillación de haber sido engañada, por el dolor de haberse abierto a alguien después de tanto tiempo solo para descubrir que todo se basaba en mentiras. Pero lloraba principalmente porque los echaba de menos. A Rafael sus conversaciones, su mirada amable, cómo la hacía sentir vista, importante, digna. Y eso la enfurecía aún más consigo misma. ¿Cómo podía echar de menos a alguien que le había mentido tanto? ¿Cómo podía su corazón traicionar así a su mente? Rafael también sufría. Volvió a casa aquel sábado devastado, abrazando a sus hijas que no paraban de llorar y hacer preguntas que él no sabía responder. Pasó la noche en vela, mirando al techo de su habitación, repasando cada conversación, cada momento, intentando entender dónde se había equivocado. Debería haberle contado la verdad desde el principio. Debería haber confiado en Marina, haberle dado la oportunidad de decidir si quería seguir conociéndolo, sabiendo quién era realmente. Pero tuvo miedo. Miedo de ser visto solo como dinero, como una solución a los problemas, como el multimillonario en lugar de como una persona. Y ahora, por ocultar la verdad, había perdido exactamente lo que intentaba proteger. Intentó llamar a Marina 10, 20, 30 veces. Ella bloqueó su número. Le envió mensajes. No respondió. Fue hasta la cafetería, pero Marina le pidió a otra empleada que le dijera que no quería hablar con él. Rafael lo respetó. No quería forzar, no quería presionar, no quería ser más invasivo de lo que ya había sido, así que retrocedió, dándole espacio, dándole tiempo, esperando que algún día ella aceptara escuchar su versión, entender sus motivos, tal vez incluso perdonarlo. Sofía e Isa sintieron profundamente la ausencia de Lucas.
Preguntaban por su amigo todos los días, querían ir a su casa, no entendían por qué ya no podían verlo. Rafael intentaba explicarles, pero ¿cómo explicar la complejidad de las relaciones adultas a niñas de 6 años? Así que solo les decía que la madre de Lucas estaba dolida y que necesitaban darle tiempo. Las niñas se ponían tristes, dibujaban cartas para Lucas que nunca se entregaban, guardaban juguetes que querían darle. La casa se volvió más silenciosa, más pesada, como si le hubieran arrancado una parte esencial. Pasaron 3 semanas, 3 semanas de sufrimiento silencioso por ambas partes, de vidas que continuaban pero parecían vacías, de corazones rotos que se negaban a sanar. Marina trabajaba mecánicamente, volvía a casa, cuidaba de Lucas, se acostaba tarde y se levantaba temprano. No había alegría, solo supervivencia. El minúsculo apartamento parecía aún más pequeño, más sofocante, más triste. Lucas lloraba por la noche, abrazado al camión de bomberos, diciendo que echaba de menos a las niñas. Y Marina no tenía cómo consolarlo, porque ella misma necesitaba consuelo. Fue un domingo de febrero, un día cálido y soleado que contrastaba cruelmente con la oscuridad que Marina sentía por dentro, cuando decidió llevar a Lucas al parque, no al retiro donde habían ido con Rafael y las niñas, un parque diferente, más pequeño, en la zona sur, cerca de donde vivían. Pensó que tal vez un poco de aire fresco y espacio abierto ayudarían a su hijo a distraerse, a sonreír de nuevo, aunque solo fuera por unas horas. El parque estaba lleno, familias esparcidas por el césped, niños corriendo, padres empujando columpios, perros ladrando. Marina encontró un banco a la sombra de un árbol y se sentó, observando a Lucas caminar lentamente hacia la zona de juegos. No corría como antes, no gritaba de alegría, solo caminaba con los hombros caídos, el camión de bomberos colgando laxamente en una de sus manos. Fue entonces cuando Marina oyó los gritos. Sofía e Isa, voces inconfundibles, llenas de emoción. Girando la cabeza rápidamente, vio a las 2 niñas corriendo por el parque, señalando en dirección a Lucas. Y detrás de ellas, intentando seguirlas, estaba Rafael. El corazón de Marina se disparó. Quiso levantarse, quiso coger a Lucas y salir de allí antes de que se encontraran. Pero era tarde. Las niñas ya habían alcanzado al niño. Se lanzaron sobre él, en un abrazo apretado, tan fuerte que los 3 cayeron al suelo en una bola de brazos, piernas y risas. Lucas lloraba y reía al mismo tiempo, apretando a sus amigas como si nunca más fuera a soltarlas. «Os he echado tanto de menos», sollozaba, «tanto de menos». «Nosotras también», decía Sofía besándole la cara. «¿Por qué desapareciste? ¿Por qué no viniste más a vernos?» «Mi mamá dijo que no podía», explicó Lucas entre lágrimas. «Pero ahora estás aquí. Ahora podemos jugar otra vez». Marina observaba la escena a distancia, sintiendo que el pecho le oprimía tanto que apenas podía respirar. Entonces Rafael se acercó a ella, despacio, como si temiera que fuera a huir. Se detuvo a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos, el rostro marcado por una tristeza que ella reconoció porque era igual a la suya. «Hola», dijo en voz baja. «Hola», respondió Marina con la voz ronca. «No ha sido planeado. Te lo juro. Solo hemos venido a pasar la tarde al parque. No sabía que estaríais aquí». «Lo sé», dijo Marina, y era verdad. Podía ver en la sorpresa genuina de sus ojos que el encuentro había sido accidental. Se quedaron en silencio durante largos segundos, observando a los niños jugar con una alegría que no sentían desde hacía semanas. Fue Marina quien habló primero, sorprendiéndose a sí misma. «Yo...» empezó, pero la voz le falló. Respiró hondo y lo intentó de nuevo. «Lo siento mucho por cómo reaccioné, por las cosas que dije». Rafael negó con la cabeza rápidamente. «No. Tenías todo el derecho a enfadarte. Fui yo quien debería haberte contado la verdad desde el principio». «¿Por qué no lo hiciste?» «Porque tenía miedo», admitió Rafael, y había una honestidad cruda en su voz que hizo que Marina lo mirara a los ojos por primera vez.
Miedo de que me vieras solo como dinero. Miedo de que nuestra amistad, o lo que sea que estuviéramos construyendo, se viera manchada por eso. Miedo de que pensaras que quería comprar tu gratitud, tu atención, no sé. Solo quería que me vieras como persona, como Rafael, no como el multimillonario Rafael Montero. Marina sintió que algo se movía dentro de ella. Podía entenderlo, podía entender el miedo a no ser visto, el deseo de ser aceptado por lo que eres y no por lo que tienes. ¿Pero entiendes por qué me sentí traicionada?, preguntó. ¿Entiendes que aquello pareció manipulación? ¿Que pareció que estabas jugando a ser pobre mientras yo realmente soy pobre, y te conté todo sobre mi vida pensando que lo entendías, que estabas al mismo nivel? Lo entiendo, dijo Rafael con la voz entrecortada. Y lo siento. Sinceramente, desde el fondo de mi corazón, lo siento. Nunca quise hacerte daño. Nunca quise hacerte sentir así. Marina sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Tenía tanto miedo, susurró. Miedo de confiar de nuevo. Miedo de abrirme. Miedo de depender. Y cuando finalmente te dejé entrar, cuando dejé que Lucas se encariñara contigo y con tus hijas, cuando dejé que mi corazón empezara a sentir cosas que no sentía desde hacía años, tú, negó con la cabeza, incapaz de continuar. Lo sé. Y fue lo peor que podría haber hecho. Pero Marina, por favor, créeme cuando te digo que mis sentimientos son reales. El cariño que siento por ti y por Lucas es real. Las conversaciones, los momentos, todo fue real. El dinero no cambia eso. No cambia lo que siento. Marina lo miró de verdad, viendo más allá de la apariencia, más allá de la traición, viendo al hombre que había conocido en los últimos meses. El hombre amable que trataba a Lucas como a un hijo, que la escuchaba con atención, que se reía de sus chistes malos, que la hacía sentir importante. Estaba diciendo la verdad. Lo veía en sus ojos, en la forma en que todo su cuerpo parecía tenso de esperanza y miedo. Yo también os echo de menos, admitió Marina finalmente. A ti y a las niñas. Los dos os echamos de menos. Lucas llora todos los días queriendo ver a sus amigas. Y yo me sentí más perdida de lo que estaba antes de conocerte, porque ahora sé lo que es tener a alguien y perder eso fue... Se detuvo respirando hondo. Fue terrible. Entonces dame una oportunidad, danos una oportunidad. Empecemos de nuevo, con total sinceridad, sin secretos, sin mentiras. Te prometo ser completamente transparente de ahora en adelante. Te prometo no ocultar nada más. Solo por favor, no renuncies a nosotros. No renuncies a lo que podemos construir juntos. Marina miró a los niños, que jugaban como si nunca se hubieran separado, como si las últimas semanas no hubieran existido. Vio la felicidad en el rostro de Lucas, la luz que había vuelto a sus ojos, y pensó en cuántas veces en la vida había tenido que elegir entre el orgullo y la felicidad, entre la protección y la posibilidad. Siempre había elegido la protección, siempre había construido muros, siempre había huido antes de que la abandonaran. Pero, ¿a dónde la había llevado eso? A la soledad, a la amargura, a una vida sin color, sin alegría, sin amor. Quizás era hora de elegir de otra manera, quizás era hora de arriesgarse, aunque doliera, aunque diera miedo, aunque pudiera salir mal. Está bien, dijo, y vio cómo los ojos de Rafael se iluminaban de esperanza. Pero con condiciones, sinceridad total, sin secretos, y despacio. Necesito tiempo para volver a confiar. Todo el tiempo que necesites, prometió Rafael. No voy a ir a ninguna parte. Y no quiero que intentes resolver mis problemas con dinero. No quiero ser tu proyecto. Si vamos a intentar esto, séalo. Que sea, quiero que sea de igual a igual. Puede que no sea igual económicamente, pero emocionalmente, como personas, vaciló, como lo que sea que nos estemos convirtiendo. Como amigos que pueden llegar a ser algo más, sugirió Rafael con una sonrisa tímida. Si tú quieres, cuando tú quieras, a tu ritmo. Marina sintió que algo se soltaba dentro de ella, como una cuerda que le oprimía el pecho
y que finalmente se había cortado. Sonrió por primera vez en semanas. «A mi ritmo», asintió. Rafael le tendió la mano. «¿Empezamos de nuevo?» Marina miró la mano extendida, los ojos de él llenos de sinceridad y esperanza, y luego puso su mano sobre la de él. «Empezamos de nuevo», repitió, y entonces él la atrajo hacia un abrazo. Fue vacilante al principio, dándole la oportunidad de apartarse si quería, pero Marina no se apartó. Al contrario, le devolvió el abrazo apretando con fuerza, dejándose sentir por primera vez en mucho tiempo la comodidad de estar en los brazos de alguien a quien le importaba. Lloró en su hombro, sollozos que venían de un lugar profundo, liberando semanas de dolor, soledad y miedo. Rafael la sostuvo, acariciándole el pelo, susurrando que todo estaba bien, que iban a estar bien, que nunca más la dejaría. Los niños corrieron hacia ellos, abrazando a los dos adultos en un caótico revoltijo de brazos pequeños y risas fuertes. «Ahora volvemos a ser una familia», dijo Isa con la sabia sencillez de los niños, y Marina, mirando a los tres niños abrazados, a Rafael a su lado, sintió por primera vez que quizás, solo quizás, esa niña tenía razón. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, pero esta vez sobre bases sólidas de honestidad y respeto. Rafael le presentó formalmente su mundo a Marina, explicándole su empresa, su trabajo, su patrimonio, pero siempre dejando claro que aquello no definía quién era él. La llevó a conocer la oficina, se la presentó al equipo, le mostró los proyectos de vivienda social que construía. Marina quedó impresionada, no solo por la magnitud del negocio, sino por la pasión genuina que Rafael sentía por su trabajo, por el deseo real de marcar una diferencia en la vida de las personas. Y entonces llegó la propuesta que lo cambiaría todo. Rafael le ofreció a Marina un trabajo en su empresa, en el Departamento de Recursos Humanos. Ella dudó mucho, tiempo. No quería parecer que estaba aceptando caridad. No quería que la gente pensara que estaba con él por el dinero. Pero Rafael insistió en que estaba cualificada, que tenía una empatía y una comprensión que le faltaba a muchos ejecutivos, que podría marcar una diferencia real en la forma en que la empresa trataba a sus empleados. Con valentía, Marina aceptó. Dimitió de la cafetería, enfrentándose a la ira del señor Domínguez y sintiendo una libertad que no experimentaba desde hacía años. Empezó a trabajar en Construcciones Montero un lunes lluvioso de marzo, con una mezcla de miedo y expectación. El ambiente era completamente diferente. Había respeto, había dignidad, había oportunidades de crecimiento. Marina empezó a estudiar, haciendo cursos online por la noche, aprendiendo sobre gestión, liderazgo, comunicación. Descubrió que era capaz, que era inteligente, que tenía mucho que ofrecer. El salario digno transformó su vida prácticamente de la noche a la mañana. Consiguió pagar todas las deudas atrasadas, consiguió alquilar un apartamento mejor, con 2 habitaciones en un edificio decente, con seguridad y ascensor. Consiguió comprar ropa nueva para Lucas, matricularlo en un buen colegio privado, darle las oportunidades que siempre había soñado con darle. Vio a su hijo florecer, hacer nuevos amigos, descubrir talentos, soñar más alto, y la relación entre ella y Rafael también creció, despacio pero constantemente, como Rafael había prometido. Cenas informales que se convirtieron en tradición, paseos por el parque todos los fines de semana, largas conversaciones sobre todo y nada. Los niños eran inseparables. Pasaban fines de semana enteros juntos, inventaban juegos elaborados, creaban lazos que iban más allá de la amistad. Eran hermanos de corazón, como solía decir Isa. Marina aprendió a confiar de nuevo. No fue fácil, no fue rápido, pero sucedió. Ladrillo a ladrillo, derribó los muros que había construido alrededor de su corazón, permitiendo que Rafael entrara de verdad. Y él trató esa confianza como el regalo más preciado, sin traicionarla nunca, sin mentirle nunca, siempre presente, siempre constante. 6 meses después del reencuentro en el parque, una tarde soleada de agosto, los 3 niños jugaban en el jardín de la nueva casa de Rafael,
a la que se había mudado para tener más espacio para recibir a Marina y Lucas. Era una casa bonita, pero no ostentosa, en un barrio tranquilo, con un gran patio donde los niños podían correr y jugar. Marina y Rafael estaban sentados en el porche, observando a los niños con esa satisfacción silenciosa de quien está exactamente donde debería estar. Fue entonces cuando Lucas se acercó, con el camión de bomberos todavía en la mano después de tanto tiempo, e hizo la pregunta que lo cambiaría todo. «Tita, tío», empezó mirándolos a los dos con seriedad. «¿Ahora somos una familia?» Marina miró a Rafael, vio el amor en sus ojos, la misma pregunta no formulada. Él le cogió la mano, entrelazando sus dedos, y esperó a que ella respondiera primero. Marina sonrió, con los ojos humedecidos por lágrimas felices. «Si vosotros queréis», dijo mirando a los tres niños, a Rafael, a ese momento perfecto que meses atrás parecía imposible. «Si vosotros queréis, ya lo somos». Los niños gritaron de alegría, saltaron, se abrazaron, lo celebraron como si hubieran ganado el mejor regalo del mundo. Y en cierto modo así era. Todos lo habían ganado. Habían ganado un lugar al que pertenecer. Habían ganado amor. Habían ganado una familia. Sofía corrió hacia Rafael y lo abrazó con fuerza. «Siempre quise tener un hermano», dijo, «y ahora tengo a Lucas». «Y yo siempre quise tener hermanas», completó Lucas abrazando también a Isa. «Y ahora tengo dos». Rafael atrajo a Marina hacia él, besándole la frente con ternura. «Gracias», susurró, «por darme una oportunidad, por confiar en mí, por construir esto con nosotros». Marina apoyó la cabeza en su hombro. «Gracias a ti», respondió, «por mostrarme que todavía existe la bondad en el mundo, que todavía vale la pena arriesgarse, que el amor existe, incluso cuando una cree que no lo merece». «Siempre lo has merecido», dijo Rafael con firmeza. «Siempre». Se quedaron allí abrazados, observando a los niños jugar en el jardín iluminado por el sol de la tarde. La vida había dado tantas vueltas. Había sido tan dura, tan injusta, tan cruel. Pero también había sido generosa cuando menos lo esperaban. Había traído a las personas adecuadas en el momento adecuado. Había ofrecido segundas oportunidades cuando parecía que ya no había esperanza. Marina pensó en todo lo que había vivido, en todos los dolores, en todas las luchas, en todos los momentos en que quiso rendirse, pero continuó por Lucas. Y ahora, mirando a su alrededor, viendo la alegría de su hijo, sintiendo el amor de Rafael, perteneciendo finalmente a algo más grande que la mera supervivencia, supo que había valido la pena. Cada lágrima, cada sacrificio, cada día difícil había valido la pena para llegar hasta allí. Los meses se convirtieron en años. Marina creció profesionalmente, convirtiéndose en directora de recursos humanos de la empresa. Su historia inspiraba a otros empleados. Demostraba que era posible cambiar de vida, que existían oportunidades para quienes luchaban. Lucas creció fuerte y feliz, un niño brillante que soñaba con ser arquitecto para construir casas bonitas para familias que lo necesitaran, igual que hacía Rafael. Sofía e Isa se convirtieron en jóvenes increíbles, llenas de empatía y sentido de la justicia, moldeadas por la experiencia de ver más allá de sus privilegios, de entender que la bondad transforma vidas. Y Rafael y Marina, tras 2 años de una relación sólida, se casaron en una ceremonia sencilla pero emotiva, solo con la familia más cercana y los amigos queridos. Los niños fueron los pajes caminando juntos por el pasillo, simbolizando la unión que iba mucho más allá de los 2 adultos. Era la unión de 2 familias que se habían convertido en una, de 2 mundos que se encontraron y decidieron construir algo nuevo juntos. En la noche de bodas, cuando todos ya se habían ido y los niños dormían exhaustos después de tanta celebración, Marina y Rafael se quedaron solos en el porche de la casa, mirando las estrellas que brillaban en el cielo de Madrid. «¿Te puedes creer que todo empezó con un camión de juguete?», dijo Marina, sonriendo al recordarlo. Rafael la atrajo hacia él, besándole el pelo. «No fue el camión», corrigió amablemente.
Fue la bondad de dos niñas de 6 años que vieron a un niño triste y quisieron ayudar. Fue tu fuerza para seguir luchando, incluso cuando todo parecía imposible. Fue el azar que nos puso en el mismo lugar en 1900, en el momento adecuado. Fue todo eso junto. ¿Crees que estábamos destinados a encontrarnos? Creo que la vida pone a personas en nuestro camino cuando estamos preparados para ellas. Y yo estaba preparado para ti, Marina. Estaba preparado para volver a amar, para volver a construir una familia, para volver a ser feliz. Yo también, susurró Marina, con los ojos llenos de lágrimas felices. Yo también estaba preparada, solo que aún no lo sabía. Se besaron bajo las estrellas, dos supervivientes que habían encontrado refugio el uno en el otro, dos almas heridas que se habían curado juntas, dos personas que demostraron que el amor no entiende de clases sociales, que la bondad transforma, que existen segundas oportunidades para quienes tienen el valor de aceptarlas. Su historia era la prueba de que los milagros ocurren no en grandes gestos, sino en pequeños actos de generosidad que se multiplican y transforman vidas enteras. Era la prueba de que la familia no es solo sangre, sino elección, amor, presencia constante. Era la prueba de que vale la pena creer, vale la pena confiar, vale la pena amar, incluso cuando el mundo insiste en mostrar lo contrario. Y mientras dormían aquella noche, abrazados, con los 3 niños soñando en habitaciones cercanas, una nueva familia descansaba en paz, completa, feliz, finalmente en casa.